Hola amigos, somos Carmen y Tino de 5dedos.es y hoy comenzamos una serie de vídeos relativos al calzado minimalista. Carmen, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Pues mira, hoy vamos a ver las sandalias huaraches. Estas sandalias las utilizaban los indios tarahumara para correr largas distancias. ¿Y cuáles son las principales ventajas de esta zapatilla? Pues mira, la principal y básica es que te permite correr como si fuese descalzo, pero te protege a la vez de los pequeños obstáculos que puedas encontrar, cristales, piedras, etc. Esta zapatilla tiene una suela de unos 4 milímetros de espesor, que es suficiente, está probada en diversas circunstancias y suficiente como para protegerte el pie, teniendo las mismas sensaciones de correr descalzo. ¿Y cuál es la segunda gran ventaja de las zapatillas? Pues mira, aparte de ello, lo que te permite es ajustártelo totalmente a la forma de tu pie. Sí. ¿Vale? Si tienes el pie más ancho, más delgado, lo que sea, cualquier tipo de problema que tengas, tú mismo te las diseñas, te las dibujas y le contorneas el pie para que se adapten a él perfectamente. Es decir, haces tú la zapatilla que se adapte a tu pie y no que el pie se tenga que adaptar a una zapatilla preformada. Exacto. Pues muy bien, vamos a ver cómo se hacen estas zapatillas. Muy bien, pues ahora vamos a ver el kit de materiales que vamos a necesitar para la fabricación de nuestras huaraches. Lo primero que tendríais que hacer es entrar en 5dedos.es y recibiréis el kit con el panel de goma que te servirá para hacer las suelas y el cordón. ¿Qué más vamos a necesitar, Carmen? Pues mira, aparte de ello necesitamos papel suficientemente grande para que te encaje el pie, un lapicero que tendréis por casa, un rotulador grueso y una simple tijera. Una tijera lo suficientemente fuerte como para cortar esta goma, porque las tijeras de escuela no te van a servir. Bien, pues ya tenemos ahí a Carmen preparada. Para esta fase lo que vamos a necesitar es un rotulador y lo que vamos a poner es 3 o 4 folios, sobre todo para cubrir el suelo y que no se manche con el rotulador. ¿Qué más hacemos, Carmen? Pues nada, el folio tened en cuenta que será un poquito más grande que vuestro pie, por si luego hay que añadir que no nos falte material, ¿vale? Poner el rotulador totalmente vertical y empezar a dibujar la silueta de vuestro pie. No es necesario que el rotulador vaya totalmente ajustado a lo que es el pie, sino que la holgura que da el propio rotulador es suficiente y ahí, como siempre decimos, es mejor recortar después que tener que añadir porque no vamos a poder. Entonces pues ahí vas marcando todo junto al relieve del pie y ahora llegas a la zona del tobillo, que es especialmente particular. En el caso de Carmen es bastante plano, por lo cual pues aparece una zona ahí que tampoco se nota, pero la gente que tenga bastante prominente la parte del tobillo, lo que debe hacer es marcar esa zona del tobillo y luego más adelante ya recortaremos. Ahora entonces empezamos ya con lo que son los agujeros donde irá atado el cordón. Sí. Estamos con el delantero. Hay que tener en cuenta que el principal sería el que va entre estos dos dedos, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente meter el rotulador, ajustarlo bastante al agujero, ¿vale? Pero ladearlo un poquito. Ladearlo un poco hacia el segundo dedo, porque Exacto. la tendencia del pie cuando estamos corriendo es a la de meter un poco el pie hacia el interior, entonces ese cordón es lo que va a hacer que el pie se ajuste a la suela y no se mueva. Después hacemos el agujero lateral junto al tobillo. Sí, ¿qué habría que hacer? Inclinar un poquito el pie hacia adelante, entonces colocar el rotulador delante del hueso del tobillo. En la parte delantera del hueso del tobillo. Ahí marcamos el segundo y el tercero iría en la otra parte de la zapatilla, de la sandalia. El tercero iría cuando empieza la curvatura, cuando termina la curvatura del pie y comienza esta zona, ¿vale? ¿Veis que aquí hay una diferencia? Donde se ensancha el pie por el lado del exterior. Pues Ahora, ¿qué haríamos? Bueno, pues lo que hay que hacer en este caso es redondear un poquito la zona de los dedos, ¿vale? Para que no quede así con esta forma, redondearíamos un poquito, tanto en esta zona como en esta. Para que sea más uniforme la zapatilla, ¿de acuerdo? más fácil de cortar también, la parte exterior también se puede hacer siempre por la parte exterior, eso. La gente que tenía la curvatura del tobillo, pues claro, piensa que ahí en la superficie del pie no hay nada, entonces si queréis sí que podéis ajustarlo un poquito, pero tened en cuenta siempre que siempre es mejor el cortar luego que no antes, ¿vale? Que luego no nos aparecerá material, hay que cortar con cuidado. Lo que es el perfil del pie derecho, y entonces ahora ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es comprobarlo con el pie izquierdo. Igual si da la casualidad de que tenemos los pies bastante similares, nos coincidiría lo que ya hemos hecho. En este caso pues sí que valdría porque es la misma, veis que encaja perfectamente. Ajá. Y si no, que habría que hacer, pues volver a hacer la misma operación. Dibujar el otro pie, hacer los agujeros y recortarlo. Habría que hacerlo para los dos.
Bien, pues una vez que tenemos ya lo que es el perfil del pie cortado, ya pasaríamos a hacer ese perfil en la goma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, Carmen? Pues mira, primero de todo vamos a explicar un poco las características que tiene la goma, ¿vale? Por un lado es rugosa para que nos sujete con la calzada, y en el otro lado sería bastante suave, pero a la vez también agarra. Sí, ¿no? Antideslizante. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de dibujar el pie? Hacerlo en este sentido, ¿vale? En el sentido del dibujo. ¿Por qué? Porque será lo que nos permita agarrar mejor al suelo. De todas maneras, nosotros ya desde 5dedos.es siempre mandamos la parte vertical más grande que la horizontal, pues para que os sirva de guía y de tal manera pues que veáis que es más fácil cortar en esa zona, en esa dirección que en la otra. Por otro lado, ¿por qué no dibujamos directamente el pie aquí? Pues simplemente porque es mucho más sencillo el manejar el recorte de papel, calcular los espacios para poner tanto un pie como el otro, que no estar ahí con el pie encima dibujando y tal, ¿vale? Por comodidad más que nada. ¿Qué haríamos ahora? Bueno, pues simplemente, como ya os hemos dicho, tener en cuenta el dibujo de por debajo. Se queda primero que te va a caber el perfil del pie en los dos sentidos. Exacto. También. En este caso, ¿qué pasa? Que como me vale, serviría el mismo recorte de papel tanto para un pie como para el otro, ¿qué hay que hacer? Colocar este y, muy importante, darle la vuelta. Hay que darle la vuelta y ponerlo en el otro lado. ¿Por qué? Porque este es el que nos va a dibujar el pie izquierdo, ¿vale? Exacto. Si lo dejas en la misma dirección, aunque lo pongas en el otro lado, pues vas a tener dos pies derechos. Dos pies derechos que no sirven para absolutamente nada. Si no nos sirviese el mismo recorte de papel, pues mucho más sencillo. Se le coloca uno, al otro se le da la vuelta porque quedaría la zona más ancha en la zona más fina del otro, ¿vale? Entonces el material sería perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Como ya os hemos dicho, el lapicero que teníamos que tener preparado de antes. Bueno, aquí me cabe perfectamente el otro pie. Habría que marcarlo, ¿vale? Como lleva una punta fina, pues simplemente hacer un poco la silueta. Sí, un lápiz que no sea tampoco muy afilado, que sea algo romo, porque se te puede romper si no la punta, porque la goma es antideslizante. Y vamos marcando todo el perfil primero del pie derecho. Ya veréis que luego pues la marca no es muy clara tampoco si lo haces con lápiz, pero que lo ves muy claramente en cuanto lo pones a trasluz o con el reflejo de la luz. Es mucho mejor dibujar en el sentido de los agujeros del reloj, porque así no te vas molestando a ti mismo, ¿vale? Si eres diestro, si eres zurdo, pues en el caso contrario. Muy bien, pues ahí está marcado. Ya estaría. Quitamos el perfil y vemos que ha quedado... Vemos perfectamente la marca. ¿Vale? A por las tijeras. ¿Qué haríamos ahora? Damos la vuelta y ya lo podemos dibujar también. Vale, pues ahora que ya tenemos las suelas de las sandalias recortadas, lo que vamos a hacer es marcar los agujeros que previamente habíamos señalado en el papel. Para el de delante únicamente habría que intentar agujerear un poquito el papel. Quede ahí marcado, ¿no? Claro, ya se marcará en lo que es la suela. ¿Vale? Y para los de atrás sí que tenemos que tener un poquito en cuenta que habría que dejar unos 7 milímetros de separación hasta el lateral. ¿Para qué? Pues para que no se nos rasgue, aunque es un material muy resistente, pues así se previene un poquito y evita que se nos rompa. 7 milímetros más o menos la distancia, que tampoco hace que te moleste en el pie. También. Exactamente. Ahí sería uno. Aquí. Otros 7 milímetros. El segundo. Repetiríamos la operación para el otro pie. Una vez marcados los agujeros, lo que recomendamos es ir al zapatero, que tienen herramientas especiales para hacer agujeros de tal manera que no deja ninguna forma, ninguna fisura que pueda hacer tensión y que luego se rompa por ahí. Si lo intentas hacer con un destornillador o unas tijeras, no queda bien. Otra técnica podría ser la de utilizar un martillo con un sacabocados, pero bueno, si tienes un zapatero a mano, por un módico precio te lo puede hacer y te va a quedar perfecto. Bueno, pues ya tenemos hechos los agujeros en la suela y ahora lo que vamos a hacer es poner los cordones pues para sujetar el pie y apuntar el pie a la suela. ¿Cómo lo vamos a hacer eso, Carmen? Pues nada, sacamos el cordón, lo estiramos, veis que es bastante largo. ¿Qué hay que hacer? Introducirlo desde la zona donde va el pie hacia el exterior, ¿vale? Lo sacamos un poquito. Es muy importante ahora la manera de hacer el nudo, ¿vale? Habría que hacer, bueno, pues un típico 8 para la gente que no lo sepa. ¿Nudo de 8? Sí, habría que dar así una vuelta, pasarlo por debajo. Cambiar el 8. Y aquí ya ponerlo hacia por delante. ¿Ves? Tiene forma de 8.
¿Qué habría que hacer? Estirarlo bastante hacia la punta. Porque esa parte sobrante Bueno, eso de todas maneras, como lo vamos a cortar, no lo vamos a recortar, ¿no? Pero estirarlo para que quede bien pequeñito, ¿vale? Este es un nudo que no se va a deshacer. Así. Empezamos bien, lo dejamos pequeño. Cogemos la tijera, recortamos y con un mechero quemamos estos hilos para que no se nos deshaga. Con cuidado, ¿eh? O sea que ese nudo va a quedar por la parte exterior de la zapatilla, ¿no, Carmen? Sí. Supongo que la gente se preguntará, ¿y esa parte exterior no va pues a molestar cuando vayamos andando corriendo con la zapatilla? Pues no, porque justamente ahora veis que lo estamos apretando, lo estamos ajustando a esa zona. Esa zona es donde va a coincidir que quedará entre nuestros dos dedos. Al ser muy plano y tal, esto no tiene ningún. Venga, pues ya lo tenemos aquí con el nudo debajo. ¿Qué habría que hacer ahora? Pasaríamos el cordón por la zona exterior, ¿vale? En este caso es la suela que corresponde a mi pie izquierdo, entonces sería por este agujero. Pasamos el cordón y ajustamos el pie para que no nos sobre ni nos falte cuerda. Ahí, perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Pues pasamos el cordón, lo cruzamos por el que ya tenemos colocado, ¿vale? En este caso se quedaría así. Hacemos la forma del talón y lo volvemos a introducir por el otro agujero. Siempre tener en cuenta que es desde arriba hacia abajo, ¿vale? Que siempre sobresalga por la zona que toca con la calzada. Ahí. Vale. Lo mismo, lo volvemos a cruzar y lo dejamos en el sentido hacia adelante del pie, la zona delantera del pie. Así. Una vez que lo tenemos aquí, está preparado para hacer la siguiente fase, ¿vale? Ahora lo que haremos será girar el pie para que vosotros podáis seguirnos con mayor facilidad para atar las sandalias. Venga, ahora que ya lo tenemos preparado, ponemos el pie y comprobamos que lo hayamos ajustado a nuestro gusto, ¿vale? Si no, pues estiráis un poquito y lo volvéis a ajustar. ¿Qué haríamos ahora? Pasamos el cordón por debajo, ¿vale? Y volvemos en la misma dirección, en el mismo sentido. Ahí. Lo tenéis que pasar por debajo del cordón que se dirige hacia el talón. Así. Ya tenemos una ida y una vuelta. ¿De acuerdo? El siguiente paso es hacer una especie de círculo y pasarlo por debajo del primer cordón. El segundo quedaría libre. Ahí. ¿Veis? Este círculo. Pues así. Pasamos por detrás del talón y repetimos la operación, que es pasar por debajo del que va hacia los dedos, hacer un pequeño círculo y pasarlo por debajo del primer cordón, que es el que se dirige hacia el talón. Ahí. Ahí ya nos queda firme el pie. Con lo que tenemos, pues ahora vamos a hacer el anudado. Entonces, lo pasamos por debajo de los dos. Si os dais cuenta, tenemos dos aquí y dos aquí. ¿De acuerdo? Hacemos un pequeño bucle y lo pasamos por debajo de los dos de la izquierda. Así. Al final podéis hacerlo de diferentes maneras. Nosotros vamos a dar una opción que es hacer como un lazo y ya apretar para cerrarlo. Así. Con lo que os queda, podéis cortarlo o podéis anudarlo en algún sitio, incluso este lo podéis pasar si queréis y volver a anudarlo por aquí. Esas son diferentes técnicas, diferentes opciones, cada uno que haga la que le guste más y le sea más cómoda. Así.